love movies so much. I still find them so magical, and they do transport me into my fantasy world. La vida de Winona Ryder se interpreta como una fantasía. Fue una niña hippie. I grew up going to marches and sit-ins. Quien se convirtió en una estrella de cine internacional. She didn't have a bad angle, she didn't have a fault, she didn't have anything that was funny. A lo largo del camino hubieron altas en su carrera. If I didn't get Heather's, I would have jumped off a building. Y bajas personales. She sort of cracked in that she checked herself into a mental institution and spent a few days there just kind of getting a grip on herself. Últimamente, la vida pública ha sido particularmente cruel. Security personnel of Saks Fifth Avenue advised that they had arrested actress Winona Ryder. En la siguiente hora, nos llevaremos detrás de los titulares para revelar la historia de una joven forastera que se convirtió en parte de Hollywood solo para verlo todo manchado por el escándalo. Esta es la historia de Winona Ryder, de E! True Hollywood Story. Winona Laura Horowitz nació el 21 de octubre del año 71. Los padres de la actriz le dieron el nombre del lugar de su nacimiento, Winona, Minnesota, un pequeño pueblo a 224 kilómetros de Minneapolis. Los padres de Winona fueron chicos de los 60. Su madre, Cindy Palmer, y su padre, Michael Horowitz, eran escritores liberales intentando hacer del mundo un mejor lugar. They were just sort of active, politically active, but they were like in the intellectual circle in the 60s, not like the burnout circle. Michael coleccionaba libros sobre rebeldía social y trabajaba como archivero para Timothy Leary, un psicólogo y maestro quien se hizo famoso abogando por el uso de la droga LSD, lo cual lo hizo blanco del sistema de justicia de Estados Unidos. El realizador de documentales, Lisa Ferguson. He got in touch with Michael Horowitz and asked him if he could go in to where Tim had hidden all of his archives and all of his research on LSD and other things, and asked if Michael Horowitz could go in there and rescue them before the government seized them. El padre de Winona y Leary formaron una estrecha relación. My dad and Tim took acid and went skiing one day, and my dad pulled out a picture of me, the first one ever taken. I was a day old, and showed it to Tim and asked if he would be my godfather. Tim said, sure. Leary tuvo gran influencia en Winona. He was the first person to make me believe that I could do anything. He had an incredible way of making you feel so special and so completely supported. A principios de los 70, Winona, junto con sus padres, su medio hermano y su media hermana, se trasladaron para San Francisco. Se acomodaron en el distrito de High Asbury, un foco de activismo político. I think she's totally a product of the hippie ethic. When these amazing minds that, are parenting you, my God, you're going to individualize and self-actualize and become an incredibly creative human being. En el año 78, Winona, de 6 años, y su familia se mudaron para una comuna de 125 hectáreas en el condado mendocino de California. 7 familias compartían la propiedad, de la cual tenía poca energía eléctrica y nada de fuerza hidráulica. El biógrafo Nigel Gooder. The commune was right next door to an Indian reservation, so they wanted to copy what the Indians were doing. So they built a teepee, but what they forgot to do was put a hole in the top, and so all the smoke wasn't escaping. Most of the night they were having to put a head outside to get some fresh air. El diario vivir en la comuna era difícil. Cuando Winona fue mordida por una serpiente, no hubo ayuda médica a la mano. And her friend actually had to chomp on her ankle and suck out the blood because, they couldn't call a doctor. A pesar de las privaciones, la madre de Winona encontraba medios para entretener a sus hijos. We had an old barn, and she had a sheet up, and she had a projector because she was in film school. She'd play all the old movies. En el año 81, después de 3 años y medio en la comuna, la familia de Winona optó por un estilo de vida más normal. Se trasladaron para Petaluma, un pequeño pueblo a 64 kilómetros al norte de San Francisco. La política seguía siendo una gran prioridad de la familia. I grew up, going to marches and sit-ins and sitting on railroad tracks, trying to stop the trains with the arms, going to arm the Contras, and I was just there for it all,
Protestar no fue el único motivo de encuentros de Ryder con las autoridades. En un artículo de la revista Buzz en el año 97, Winona reveló que ella una vez había sido atrapada robándose una revista de tiras cómicas de una tienda local. Según Ryder, sus liberales padres apoyaron a su hija increpando al policía que la trajo a casa. En el año 83 hubieron más problemas. Winona, de 12 años, se matriculó en la secundaria básica Kenilworth de Petaluma. Durante la primera semana, la chica delgada y de cabello corto fue abordada por un grupo de estudiantes quienes le gritaron insultos y cuestionaron el sexo de Ryder. Winona se vio acorralada. The boys just suddenly pounced and they hit her in the stomach quite a few times and banged her head into a locker, and she had to have 6 stitches, I believe, to her head. Winona dejó la escuela y continuó sus estudios en el hogar, pero a los padres de Ryder les preocupaba la necesidad de su hija de relacionarse con la sociedad. La matricularon en clases de actuación en el famoso American Conservatory Theater de San Francisco. Ryder rápidamente mostró pasión por la actuación. El director de ACT, Craig Slate. When she would work on a role in front of the room, everyone spoke of it being absolutely fearless, and that there was this transformation, that she would be so involved and completely committed. La familia de Winona reconoció que tenían una prometedora estrella. Su madrina sugirió hacerle a la chica de 12 años algunas fotos. Ryder se hizo retratar por el fotógrafo John Marriott. La estilista Ava Mena trabajó en la filmación. She looked really good on film. She didn't have a bad angle, she didn't have a fault, she didn't have, anything that was funny. And the things about her that were not totally cookie cutter, like she has kind of unusual ears, were kind of fascinating and interesting and special. En el 85, un agente de talentos vino al conservatorio para audicionar actores para la película de John Boyd, Desert Bloom. I was flown to LA, and then I was flown to Arizona, and I read with John Voight and Ellen Barkin, and I was 12 years old, and I remember it so well. I was wearing a Clash t-shirt, and I had a crew cut, and the movie took place in the 50s, and she's supposed to have long hair and be really, and I was like totally wrong. Winona no obtuvo el papel, pero su prueba cinematográfica le proporcionó un agente. En el verano del 85, Ryder fue elegida para una película de adolescentes titulada Lucas. Winona no lo sabía, pero su carrera como estrella de cine estaba a punto de comenzar. A continuación, el nerviosismo de la primera vez. I remember forgetting my lines a lot out of nervousness. Más tarde, we anticipate that all of the counts and all of the charges that she was arrested on will be dismissed. en el 85, Winona Horowitz, de 13 años, estaba lista para convertirse en actriz. Su talento y peculiar apariencia estaban a punto de colocar a Winona en la lista de los mejores de Hollywood. If I think about it, it's a strain. If I just think of, if I don't think about it, it's not, and I don't think about it. En el 85, los productores de la película Lucas necesitaban una actriz para interpretar el papel de una colegiala herida de amor. Vieron la prueba cinematográfica de Winona para Desert Bloom y rápidamente eligieron al estudiante de octavo grado. En el verano del 85, Ryder arribó a Chicago para filmar su primera película. I remember forgetting my lines a lot out of nervousness, but it was a perfect first movie for me to do because it was all young people and a really nice director. Durante el montaje final de la película, el director llamó por teléfono a Winona queriendo saber qué nombre ponerle en la lista de créditos. La actriz y su familia dieron algunas ideas. They came up with names like Winona Huxley. They came up with Winona October because of her birth date. Eventually they came up with Ryder, and that was simply because Michael was playing an album, 1960s album, by Mitch Ryder. La película de bajo presupuesto Lucas ganó unos respetables $8 millones en la taquilla. Winona continuó su entrenamiento actoral en el American Conservatory Theater. Entonces, en el otoño del 85, Ryder, de 14 años, entró en la escuela de bachillerato de Petaluma como estudiante de primer año. Everyone thought of me as different because, they sort of thought of me as like, oh, the big movie star. Well, they would sort of give me that sort of flack, So I've never had like a normal high school day. Stephen Stetman era el maestro de inglés de Winona. Stetman recuerda la devoción del estudiante por la actuación. That was her job. That's what she was going to be doing for a living. And she was serious about it. This is what she wanted to do. En el 86, la carrera de Ryder comenzó a despegar.
Ese verano, la joven actriz filmó la historia de amor Square Dance como contrafigura del actor Rob Lowe. Ese mismo año, el director Tim Burton comenzó la selección de actores para su excéntrica nueva película Beetlejuice. El agente de Winona la presentó al excéntrico realizador. They met at his office, and when Winona first met him, she couldn't believe he was the director because he was so young and cool. Burton estaba igualmente impresionado. Contrató a Winona para interpretar a la adolescente agobiada por la ansiedad de que se viste toda de negro y ve fantasmas. El experto en modas reconoció la apariencia de Ryder lo mismo en cámara que fuera de la cámara. Marilyn Ginsburg, editora de la revista Women's World Daily. This was obviously like a hip young girl who could wear anything and had definitely a different style. You know, she was not like your conventional girl. She was glamorous, but she was also hip and a little funky. De repente, Winona era una popular mercancía, pero estaba determinada a tomar las cosas despacio. I don't like to think about my future. You know, I don't like to think about, oh, what's going to happen, because it's just going to stress me out. Pero Winona estaba tensionada. Aunque las ofertas para películas eran numerosas, la mayoría eran para predecibles películas de adolescentes que ella encontraba nada excitantes. Ryder quería interpretar un personaje que fuese atrevido y original. En el año 88, la actriz escuchó acerca de un agudo guión de cine titulado Hitters. I was friends with a friend of the writer, Daniel Waters, and they said, I'm not supposed to do this, but here's the script, and I just think you'll really like it. It was one of the best things I'd ever read. La comedia negra exploraba asesinato y celos en una influyente escuela de bachillerato. Winona quedó impresionada. Sus agentes no. Nobody wanted me to do it. People were just trying to talk me out of it because people do that when somebody wants to take, you know, a risk. Winona de todas maneras firmó el contrato. Su galán era Christian Slater de 18 años. Los dos adolescentes congeniaron de inmediato. She was so cute, so beautiful, and so natural and so real. And I could tell that she and I had some type of chemistry. You know, I could kind of feel it. It was nice. She and I both were you know, just smiling together, you know. No, my life's not perfect. I don't really like my friends. Yeah, I don't really like your friends either. La química continuó además fuera de la pantalla. La pareja comenzó una breve aventura amorosa después de completada la película. El romance duró solo pocas semanas, pero el impacto de la película sobre la carrera de Winona fue mucho más duradero. Los críticos aplaudieron la actuación de Ryder y Hitters se convirtió en un éxito de culto. En octubre del año 88, Winona continuó con la película Great Balls of Fire, una película acerca de la vida del cantante Jerry Lee Lewis. La historia requería hacer una escena de amor con su coestrella de 34 años, Dennis Quaid. It's really a weird position to be in. I mean, when I see myself on screen kissing somebody or trying to seduce somebody or thinking about those things on screen, I get really nervous and I get really embarrassed and I just sort of want to crawl under the seat. En junio del 89, Winona asistió al estreno de Great Balls of Fire en la ciudad de New York. Johnny Depp, el actor de 26 años de la serie de televisión 21 Jump Street, estaba también allí. They were in the lobby. Winona was getting a Coke, and their eyes locked. It was not a long moment, says Winona, but it was suspended. Winona y Johnny no se conocieron en realidad hasta pocos meses más tarde cuando un amigo mutuo los presentó en el Hotel Chateau Marmont en Hollywood. Comenzaron a salir juntos disfrutando de tranquilas cenas en restaurantes informales. La chica de una comuna hippie y el tierno adolescente encontraron que ambos tenían mucho en común. Johnny was into the beat poets, he was into the counterculture, and they both had an endearing love for J.D. Salinger's Catcher in the Rye, and there was just this bond. El romance se intensificó durante todo el otoño. En septiembre del 98, Winona viajó a Boston para comenzar la producción de la película Mermaids, coprotagonizada por Cher y Christina Ricci. Depp estaba en Vancouver filmando 21 Jump Street, pero viajaba a Boston los fines de semana para visitar a Winona. Con el romance ahora al descubierto, los paparazzis comenzaron a acosar a Ryder. Fue la primera, pero no la última vez que la estrella sería atrapada en un torbellino de prensa. A continuación, el amor duele. And we just wrote it in there and tattooed it on him.
Para finales del 89, Winona Ryder, de 18 años, estaba involucrada en una muy comentada relación con el actor Johnny Depp. A los amigos les preocupaba si la actriz estaba yendo muy rápido. En diciembre del 89, Winona Ryder estaba lista para trabajar en Godfather Part 3 para el director Francis Ford Coppola. Ryder firmó contrato para interpretar a la hija de Al Pacino en la tan anticipada continuación. Ryder y su novio, Johnny Depp, abordaron un avión para Roma a fin de unirse al equipo de producción, pero Winona estaba enferma. Su estado empeoró durante el vuelo. She was burning up with 104-degree fever. And when they got off the plane, it was very clear that all was not right. She reported for the production, but then she collapsed in a hotel room. Depp llamó a un médico, quien le diagnosticó a Ryder una infección respiratoria. Enferma y exhausta, Winona decidió retirarse de la película. El director Francis Ford Coppola rápidamente reemplazó a Ryder con su hija Sofía. La prensa, mientras tanto, especulaba sobre las razones de la salida de Winona, insinuando de que quizás Ryder estaba embarazada o tenía algún problema de drogas. La actriz se recuperó de la infección respiratoria y cuando Winona y Johnny regresaron a casa, parecían más unidos que nunca. En febrero del año 90, Ryder y Depp anunciaron su compromiso. Johnny decidió poner por escrito su amor y visitó un salón de tatuajes de Sunset Boulevard. El artista Mike Messina. He said that he wanted a banner, just like a fairly simple banner with lettering written in it, kind of like we call it classic tattoo type lettering. And we just wrote it in there and tattooed it on him. Las palabras en el brazo derecho de Depp lo hacían oficial. Winona para siempre. Am I a romantic? I've seen Wuthering Heights 10 times. I am a romantic. Cher, la coestrella de Winona en Mermaids, aconsejó a la actriz de 18 años. Just stay engaged for a little while, and of course, I mean, you give advice, but you certainly don't expect someone to take it. En marzo del 90, Ryder y Depp viajaron a Tampa, Florida, para filmar la película Edward Scissorhands. Los tabloides siguieron todos los movimientos de la pareja. If they were staying in a hotel, they woke up, they drew the curtains, and hey presto, there was a camera outside. Historias sobre supuestas aventuras románticas, peleas y tensión entre la pareja fueron publicadas. La constante mira de los medios comenzaron a debilitar la relación de la pareja. Esa primavera, Winona y Johnny se separaron. El columnista de E! Online, Ted Casablanca. She was less experienced in love than was Johnny Depp. And think about it, Johnny Depp, you know, he's the offbeat, quirky heartthrob of Hollywood. So many women are crazy about him and throwing themselves at him. Think how hard it would be for a young woman who's having her first test of a long-term relationship. Más tarde ese año, una insomne Winona se encontró a sí misma conduciendo sin rumbo alrededor de Los Ángeles. Deprimida por su ruptura con Depp, Ryder vio la portada de una revista que la describía como la chica más dichosa en el mundo. Winona sintió de todo, menos... I was exhausted. I was a terrible insomnia. I checked myself in to this sleep deprivation place, but it was considered a psychiatric ward. And I only stayed for a couple of days, and then I left because I wasn't getting help there. As you finally realize that you can't go somewhere and pay, no matter how much money you have, you can't get a pill that will fix you. Winona comenzó a ver a un terapista y Ryder y Depp se las arreglaron para reavivar su relación, pero la pareja aún enfrentaban retos. Soportaban largas separaciones debido a los agitados itinerarios de trabajo. A finales del 91, Winona comenzó a filmar Bram Stoker's Drácula y de inmediato comenzó a filmar The Age of Innocence con el sexy actor Daniel Day-Lewis. He was just everything that you could hope for in a leading man. Historias de la prensa amarilla intentaron vincular románticamente a los dos coestrellas. Los reportes especulaban si el romance de Ryder con Depp estaba de nuevo en ruinas. Las familiares presiones regresaron. A principios del 93, Winona se dirigió hacia Portugal para filmar el drama The House of the Spirits. Una escena en particular probó ser especialmente agotadora para la actriz. She was having to film a torture scene in which she was raped, beaten up, hit across the face. Quite gruesome stuff. Después de completar la escena, Ryder tuvo problemas en dormir. Comenzó a sufrir además ataques de pánico. El escritor de la revista US, Charlie Larson. Our mother was worried about her, and she said, "This is not a suicide situation. Don't worry about it. I just don't want to be in this spot that I'm in right now." Winona, de 21 años, se internó por su cuenta en un hospital.
La actriz permaneció 5 días antes de decidir que ella podría conseguir mejor ayuda en otra parte. Ryder comenzó a recibir una terapia intensa y concluyó que necesitaba hacer cambios drásticos en su vida. Un cambio era romper su compromiso con Johnny Depp. En junio del 93, la prensa anunció la separación de la pareja. A continuación, Winona se envuelve en una tragedia de la vida real. It was like truly having an angel come down from heaven and help us find my child. En el año 93, Winona Ryder, de 21 años, y su novio de años, Johnny Depp, se separan oficialmente, pero la actriz estaba a punto de experimentar una pérdida aún más profunda. That was something I'll probably never really recover from. En el verano del 93, Winona Ryder encontró un nuevo hombre en su vida. Comenzó a salir con David Byrne, de 29 años, del grupo de rock Soul Asylum. Ryder conoció al popular cantante en la grabación de un concierto de MTV. Winona felizmente trata de balancear su nueva vida amorosa con su siempre agitado itinerario fílmico. Pero ese otoño trajo una repentina desgracia. Winona se halló involucrada en una terrible tragedia. El 1 de octubre del 93, Polly Klaas, una estudiante de octavo grado de 12 años de Petaluma, California, fue secuestrada de su habitación durante una fiesta de pijamas. La policía comenzó una cacería masiva. El crimen golpeó muy de cerca a Winona. El padre de Polly, Mark Klaas. Winona Ryder was from Petaluma, California. She had grown up there. She was involved in theater. She had a difficult childhood, as Polly did. And I think there were a lot of commonalities between the two young ladies. Una semana después del secuestro, Winona contactó a las autoridades para ofrecer una recompensa. I believe she wanted to offer up to $1 million of her own money, but they felt that would bring in too many false leads, so they ended up settling on a $200,000 reward. And that really catapulted Polly from being just another missing kid to somebody that people would pay attention to. It was something I had to do because it was just so incredibly tragic, and it would have disappeared from the headlines. Winona regresó a Petaluma, donde su poderío de estrella ayudó a captar la atención de la prensa. I feel really confident that she is going to come home. Ryder tomó parte en la búsqueda de Polly y ofreció esperanzas para la familia de la víctima. She was preparing to do a movie called Little Women at the time, and she told me that she was keeping one of the roles of one of the sisters in that movie open for Polly, so that she could, I guess, promote her own acting career once she was brought home. Pero Polly no regresó. 2 meses más tarde, el 4 de diciembre del año 93, su cuerpo fue hallado en una área boscosa en el condado de Sonoma. Un ex convicto fue arrestado y más tarde acusado del asesinato de Polly. Winona estaba devastada. A pesar de su dolor, Ryder siguió adelante y filmó Little Woman. Pero Winona no olvidó a la chica que nunca conoció. I gave Winona Polly's copy of the book Little Women, which she kept by her bedside during the filming of the movie, and subsequently she dedicated that film to Polly. Esa dedicatoria casi no sucede. En Columbia Pictures, los ejecutivos estaban preocupados en si el mencionar el nombre de Polly era apropiado, pero Ryder insistió. It was Polly's favorite book, and it seemed fitting. En el año 94 comprobó ser un año ocupado para Ryder. En febrero, Winona ganó un Golden Globe en su actuación de la película The Age of Innocence. También recibió una nominación para un Oscar como mejor actriz de reparto. Ryder se mantenía selectiva en sus papeles. Dejó pasar el chance de trabajar junto a Harrison Ford en la comedia Sabrina, optando en su lugar por trabajar en el drama How to Make an American Quilt. En febrero del 95, Winona recibió grandes noticias. For Best Performance by an Actress in a Leading Role, Winona Ryder in Little Women. Era su segunda nominación para un Oscar en 2 años. Los reporteros estaban ansiosos por averiguar quién la acompañaría a la entrega de premios. Who will go with me? Well, my boyfriend, David Perner. I've been trying to prep him because he didn't come last year. And he's terrified. Ryder y Perner fueron a los Oscars y vieron a Jessica Lange ganar por la película Blue Sky. Winona y David estaban juntos constantemente.
Ryder se unió a la gira de su novio rockero y la pareja a menudo pasaba tiempo en Minnesota, la ciudad natal de él, pero Hollywood continuaba llamando. En septiembre del 95, Ryder viajó a Massachusetts para filmar un proyecto que la políticamente consciente actriz consideraba de extrema importancia. The Crucible era la adaptación al cine del clásico de Arthur Miller acerca de la cacería de brujas de Salem. I think it's very frighteningly relevant. Witch hunts, scapegoats. Mientras Winona esperaba el estreno de la película, su vida estaba en un estado de transición. En el año 96, el romance de 3 años con su novio David Perner terminaba. Ambos permanecieron siendo amigos cercanos. Esa primavera, Winona confrontó otra pérdida. El 31 de mayo, el querido padrino de Ryder, el líder de la cultura rebelde de los 60, Timothy Leary, fallecía tras una prolongada lucha con cáncer de próstata. La realizadora de documentales Lisa Ferguson. She came like right at the very end, and she went in, he had already passed, and she sat with his body, and people allowed her that privacy, and I think just kind of made her farewells alone. Amigos y familiares se unieron para un velatorio en Santa Mónica donde Winona dio un sentido discurso. It was his vitality and enthusiasm and curiosity and humor and humanity that made Tim who he was, and all those are the real ingredients of a mad scientist. And I really love you, Tim. I'm really going to miss you. A continuación, You guys must be sick of taking my picture by now, please. para mediados de los 90, Winona Ryder vivía su vida a la vista pública. Ryder resistió el fin de 2 muy públicas aventuras amorosas y se vio a sí misma al frente y en el centro de un trágico caso de secuestro. Las presiones de ser una celebridad estaban aumentando. They start calling you every name in the book. I'm telling you, these people are evil. En noviembre del 96, Winona, de 25 años, estaba ansiosa por el estreno de su última película, The Crucible. Ryder asistió al estreno en Los Ángeles con grandes expectativas. I haven't seen the final version. La reacción del público a la película fue fría. The Crucible recaudó unos decepcionantes $7.300.000 en la taquilla. Ryder esperaba que su próximo proyecto sería más popular. A finales del 96, Winona comenzó a filmar la continuación de la película de ciencia ficción Alien Resurrection. Being able to be in an alien movie is really exciting for me because I'm a big fan of the series. Ryder coprotagonizó junto a la veterana actriz Sigourney Weaver. La película presentaba elaboradas escenografías, utilerías y vestuarios. Winona estaba resuelta a quedarse con algunas cosas importantes de la filmación. My costume, I got to keep my costume, and how you do that apparently is you just take it. I mean, I think the actors should be able to keep their costumes because they have so many copies of them. You should be able to keep one copy, but I don't know. I think it's just the prop guys have to just, you know, keep an extra eye on everything. Alien Resurrection comprobó ser un éxito de taquilla y un bienvenido impulso a la carrera de Winona. En el año 97, la revista People nombró a la actriz como una de las 50 personas más bellas. She usually wore heavy eye makeup and very pale skin, which was kind of gothy, you know, and kind of hip. And also she started wearing these very interesting vintage clothes, which nobody was doing. La apariencia de Ryder y su fama la hacía un tema favorito de los paparazzi. You guys must be sick of taking my picture by now, please. Los cazadores de autógrafos profesionales en especial molestaban a la actriz. These people with these stacks, and what are they doing with their lives? And that's what they do. They just follow you around, and they don't care who you are. They've probably never even seen one of my movies. They're just like crazy people. They once attacked me and Nessie. Now you've got me going. But me and my mom were coming out of a play. They like started calling my mom names and following her and like bullying her. I mean, they come across like really sweet at first, but then they turn evil. La tensión de vivir bajo un microscopio comenzaron a cansar a Winona. She wanted to catch up with friends and go see people and do what normal people do. I took some time off. I decided to
concentrate on having a life outside of making movies, which is becoming more and more important as I'm getting older. Well, it's important for my sanity to kind of have a stable home life. Winona se rodeaba de buenos amigos. Uno de sus más cercanos confidentes era la actriz Gwyneth Paltrow. Winona y Gwyneth se unieron después de la ruptura de Paltrow con su novio Brad Pitt. Gwyneth pronto comenzó a salir con el actor Ben Affleck. Entonces, en la víspera del año 97, Paltrow presentó a Ryder al mejor amigo de Ben, Matt Damon, de 26 años. Winona y Matt se convirtieron rápidamente en noticia. La pareja trató de mantener su relación lo más tranquila posible. Pasaron largo tiempo en la mansión de $2,5 millones de Winona en las colinas de Hollywood. I hear they were a couple of couch potatoes, and they stayed in a lot and ordered in, and I don't know, I think it sounds kind of fun, but it wasn't exactly what the paparazzi wanted to see. En enero del 99, Ryder regresó al cine con creces. Comenzó a filmar Girl Interrupted. La carga de trabajo era pesada. Winona era la estrella y la productora ejecutiva. El drama se centraba en un grupo de mujeres jóvenes en una institución para enfermos mentales, una historia cercana al corazón de Winona. El escritor Charlie Larson. She checked herself into a mental hospital for a few days, she told us, as a teenager. And so she had a very personal interest in this project and wanted to bring it to the screen with just the right people. When she finally found them, she went ahead. Las personas correctas incluyeron a Angelina Jolie. La actuación de Jolie como una paciente psicópata en Girl Interrupted electrificó a los críticos y le mereció un Oscar. Winona fue relegada a segundo plano. Suddenly that's all about Angelina Jolie. That must be tough for her. She hasn't been in the limelight as much as she's used to. A continuación, tiempos difíciles para Winona. She was observed to leave the store without paying for the items. En el 2000, la vida de Winona Ryder, de 28 años, incluía al sexy novio Matt Damon y una carrera que una vez más estaba moviéndose adelante, pero un gran escándalo se avecinaba. Security personnel of Saks Fifth Avenue advised that they had arrested actress Winona Ryder. Por 2 años, Winona y Matt parecieron felices, pero en la primavera del 2000, la pareja termina la relación. El New York Daily News alegó que Damon estaba interesado en Penelope Cruz, su coestrella en la película All the Pretty Horses. Otro reporte insinuaba que Winona estaba a punto de perder $1 millón en una inversión fraudulenta dirigida por el consejero financiero de Damon. La prensa tuvo su gran oportunidad especulando acerca de la ruptura. No one can say for sure, and the people who can, wisely, aren't talking. En octubre del 2000, a pesar de sus reveses personales, Winona asumió un valiente rostro mientras recibía una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. To be given this honor by this city and this industry that's been so incredibly kind and generous to me is amazing. Ese otoño, Winona estaba ocupada promocionando sus 2 últimas películas. Autumn in New York era una trágica historia de amor que unió a Winona de 28 años con Richard Gere de 51. La película generó una tormenta de malas críticas después que MGM rehusó preestrenar la película para los críticos. Autumn in New York no funcionó en la taquilla, recaudando solo $37,800,000. El próximo tropiezo de Winona vino con Lost Souls, un thriller acerca de posesiones satánicas. I've always been really fascinated with the supernatural and stuff like that, so I wanted to give it a try. El público, sin embargo, no quiso intentarlo. Lost Souls ganó unos decepcionantes $16,800,000. Aún Winona defendió su selección de papeles. It's whatever I'm drawn to, whatever moves me. Los chascos de Winona no le impidieron de hacer más películas. Se unió a Adam Sandler para la comedia Mr. Deeds, antes de dirigirse para Inglaterra en agosto del 2001. Winona estaba estipulada a filmar la comedia romántica Lily and the Secret Painting, pero cuando llegó a Londres, Ryder comenzó a sentir dolores estomacales. Fue llevada deprisa al hospital, donde los médicos le diagnosticaron un severo trastorno gastrointestinal. Ryder abandonó el proyecto y fue reemplazada por la estrella de Titanic, Kate Winslet. Winona viajó de regreso a casa. Por los meses siguientes, mantuvo un bajo perfil, pero el 12 de diciembre del 2001, todo eso terminó.
Temprano esa noche, Ryder entró en la tienda por departamento Saks Fifth Avenue, en Beverly Hills. Oficiales de seguridad observaron a la actriz de 30 años, como también lo hicieron, según la policía, las cámaras de vigilancia de la tienda. El vocero de la policía, el teniente Gary Gilman. The security officers observed both visually and by video Ms. Ryder to remove sensormatic tags, which are the security tags that are affixed to the clothing items, and place the items in a bag that she had, and then she was observed to leave the store without paying for the items. El personal de Saks arrestó a Ryder y llamó a la policía, quien examinó el contenido del bolso de Winona. Women's clothing items, women's hair accessories, the value is approximately $4,760. La policía encontró además analgésicos que requieren prescripción médica. Ryder no tenía una con ella. Winona fue esposada y llevada al departamento de la policía de Beverly Hills para acusarla formalmente. Ryder fue acusada de 2 delitos mayores: gran robo y posesión de medicamentos sin una prescripción médica. Según los policías que la arrestaron, la actriz candidata a los Óscares se comportó correctamente. All described Miss Ryder as being very friendly, very polite, very cooperative, and she comported herself to be a very nice lady. Para las 11:30 de la noche, Ryder pagó una fianza de $20,000 y fue puesta en libertad. Su abogado Mark Gervas alegó que todo el incidente fue un malentendido. Ms. Ryder has absolutely at no time had any intent to deprive anyone of any property without paying for it. She had purchased items at a number of locations inside of the store, had put stuff on hold. Once they do an internal investigation, they're going to find out that that's what happened. Gervas insistió además de que Ryder tenía una prescripción médica válida para los analgésicos. We anticipate that all of the counts and all of the charges that she was arrested on will be dismissed. El caso desató una intensa cobertura de prensa. Las mismas preguntas eran hechas una y otra vez. ¿Podría la millonaria Winona Ryder ser culpable en realidad de robar? Y si fuese así, ¿por qué habría hecho tal cosa? La psicóloga, doctora Lane Marcinko, trata trastornos de la conducta. Ella piensa que robar en tiendas está en correlación con problemas emocionales. That's kind of one of the major reasons that we see people who have a lot of privilege taking things that they could easily afford, because it's not about the thing, it's about the pain. El 10 de enero del 2002, Winona Ryder llegó a la Corte Municipal de Beverly Hills. El juez, Alden Fox, pospuso el emplazamiento de la actriz porque los fiscales querían más tiempo para revisar lo que ellos llamaban nueva evidencia. La vocera de la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles, Sandy Gibbons. We want to be able to review that and review this case fully before we make a determination on how we'll proceed. Winona recibió la orden de regresar a corte el mes siguiente. Los problemas de Ryder inspiraron a algunos a mostrar su apoyo por la actriz y al mismo tiempo a hacer dinero. El empresario Billy Sangeris de la boutique Ike de Los Ángeles ideó la camiseta Free Winona. This has been my most successful T-shirt ever. It's really started to take off, I think, since in between the court dates. It's gotten a little more attention and has started to sell all over the world, actually. Para abril del 2002, Ike había vendido 5,000 camisetas a $10 cada una. A continuación, carrera interrumpida. What will determine how this affects Winona's career? What does she have to say about it? En diciembre del 2001, Winona Ryder se hallaba acusada de robar en tiendas. Los fans se preguntaban si el incidente fue un malentendido o fue autodestrucción de la actriz. It all depends on how she personally responds to it. That is what people will remember when they look back. El 1 de febrero del 2002, el fiscal del Distrito de Los Ángeles acusó formalmente a Winona Ryder de gran robo, raterismo, vandalismo y posesión de sustancias bajo control. Si se declaraba culpable, Winona enfrentaba un máximo de 3 años y 8 meses en una prisión del estado. El 5 de febrero, la actriz se declara no culpable. La oficina del fiscal estaba confiada en que el video de la cámara de vigilancia de la tienda probaría la culpabilidad de Ryder. El 12 de marzo del 2002, un programa de noticias de la televisión transmitió porción de la grabación. El video mostraba a Winona comprando, pero la grabación no revelaba a la actriz removiendo etiquetas de seguridad de ninguna mercancía. The unfortunate part about it is that
that had become kind of an assumed fact amongst everybody that there was this and it was on tape, and it's apparently not true. Pero los fiscales aún mantenían que ellos tenían un caso. The prosecutors who filed the case against Miss Ryder did view the videotape before the charges were filed. But as you all know, charges, criminal cases are made up of more than videotapes. They're made up of witnesses and other evidence. Mientras el caso continuaba adelante lentamente, el futuro de Winona estaba siendo debatido. It's possible that Winona Ryder could be losing some future potential roles because of this. Perhaps some producers would feel reluctant to work with her because of the notoriety of the case. I would think those would be the exceptions. Los defensores de Winona sin duda se mantienen a su lado. She's so dear in our hearts, and she really means so much to my friends and my family and myself. We hope that she's able to get through her current situation and move on to a continued successful career. My wish is that Winona does recover from this and gets back to doing what she does best. La historia de la vida de Winona Ryder incluye aclamadas actuaciones y angustias personales. Han habido triunfos, tragedia y más recientemente la mancha del escándalo. Una cosa en que la mayoría de los expertos están de acuerdo es que el capítulo final en la historia de Winona está por escribirse. She's a serious actress. She's incredibly talented, been nominated for Academy Awards. I think that Winona is by no means done and over and out. I don't equate acting with celebrity. I know that others do, and I understand the press's fascination and the people's fascination with, love lives of celebrities. But I like to try to think of myself as an actress, not a celebrity. And I know things go hand in hand, and you got to take the bad with the good, and I understand all that, but if you don't dwell on it, then it can't bother you.